Hoy vamos a hablar algo que tiene que ver con la pureza. ¿A cuánto les gustan las cosas puras? A ver, quiero preguntar antes de entrar. ¿A cuánto les gusta tener algo de oro y que sea de oro puro? ¿Verdad? A ver, ¿verdad? Tenemos cosas de oro, ¿verdad? Y que a veces esas prendas que tenemos de oro, algunos de ustedes tienen algunas prendas, ¿verdad? Y que son de oro, ¿verdad? A veces quieren que sea auténtico, oro puro, ¿verdad? Pero también, ¿a cuánto les gusta el agua pura? A ver, ¿a cuánto les gusta el agua pura? ¿Verdad? Que si usted le da la tomar agua pura, ¿verdad? Siempre va a preferir agua pura. Pero a veces no hay modo de tomar agua pura y tomamos de lo que hay a veces, ¿verdad? A mí me ha tocado trabajar en tiempos de calor y cuando se nos acaban las aguas, ¿verdad? Ya no hay aguas. Aquí en tiempos de calor a 100 grados, ¿verdad? Y no nos queda otra más que tomar agua de la manguera, ¿verdad? Agua del grifo, ¿verdad? De estar tomando agua de ahí y preferimos mejor siempre lo puro. Hoy vamos a hablar de esa pureza, pero esa pureza la vamos a enfocar, hermanos, como la iglesia que somos de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar un poquito acerca de esta pureza. Hermano, quiero en esta hora que usted me acompañe, porque quiero que hablemos un poquito de esa iglesia pura que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Sinceramente, Dios espera de usted y de mí que seamos esa iglesia pura, limpia, sin mancha, ¿verdad? También Dios espera eso de nosotros. Y hoy vamos a hablar de lo puro. Pero para llegar a lo puro, tenemos que pasar el proceso de limpiar y quitar las impurezas. Quitar lo impuro, o sea, lo que no es puro, lo que estorba para que eso sea puro. Amén. Dios, hermano, en su amor, su misericordia, nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado su palabra, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y a través de ella, así como el agua se purifica, también, hermano, nuestra vida espiritual se va a ir purificando. Y yo estaba pensando, hermano, en este tema hace unos días, ¿verdad? Cuando lo estaba preparando, alrededor de unas 2 semanas, por ahí, así que estaba con esto, pensando, hermano, en la necesidad de que nosotros tuviéramos, ¿verdad?, esa pureza. A veces, ¿verdad?, miramos que el pueblo se contamina y pierde la impureza. La iglesia se empieza a contaminar con cosas que recibe por los oídos, que recibe por los ojos, ¿verdad? Nosotros como iglesia de momento llegan esas cosas de impureza en nuestra vida, pero sin embargo la Biblia dice que nosotros debemos de mantenernos puros, como un mandamiento de parte de Dios. Dice que quiere que nuestra vida se mantenga pura. Y hoy, hermano, usando, ¿verdad?, el ejemplo del agua, o el ejemplo del oro, el ejemplo de la plata, el ejemplo de las piedras preciosas, valiosas que hay, hermano, los diamantes. Antes de ser un diamante, usted sabe que el minero, ¿verdad?, saca una piedra en bruto, y de esa piedra en bruto que sacan, hermano, llena de impurezas, llena de cosas que no van a servirle. Llega el momento que el joyero, ¿verdad?, la mina, todos ellos trabajan de alguna manera hasta lograr, hermano, que ese diamante sea un diamante puro. Entonces, si a las cosas, hermano, externas se le busca la pureza, Dios también quiere en nosotros, en nuestra vida como cristianos, hermano, mantengamos una vida pura. Oí, hermano, el testimonio de alguien en esta hora aquí, que decía, ¿verdad?, que en su vida ha luchado y se ha mantenido puro, ¿verdad? Y qué bueno, hermano, que esa es nuestra vida, mantenernos puros delante del Señor, sin contaminarnos, ¿verdad? Lo menos que se pueda, ¿verdad?, estar contaminados de esa impureza. Yo quiero, hermano, poner una base, aunque voy a tocar un tema aquí importantísimo, pero quiero tocar una base, poner un cimiento aquí para poder partir de este texto que se encuentra, hermano, en la palabra del Señor. Dice en el libro de Corintios, dice la palabra del Señor: esposos, amen a sus esposas
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable también. No voy a hablar de los matrimonios, aunque ganas tengo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar del tema de la pureza. Y el asunto aquí, hermanos, que Dios en su palabra nos pone como ejemplo al mismo Dios, al mismo Cristo, ¿verdad? Al mismo Cristo que dice la Biblia que Él se entregó, hermano, a su esposa, a su iglesia, porque la amó. El principio de esto es que Él amó a la iglesia y se entregó por ella. Hasta el día de hoy, hermano, por el amor que Dios tiene a esta iglesia, a la iglesia de Cristo, Dios sigue, hermano, tratando con ella, hermano, y dice que la hizo o la quiere hacer una iglesia, una esposa santa, pero para eso tuvo que limpiarla. El proceso se llama purificación. La tuvo que limpiar. ¿Cuántos damos gracias a Dios, hermano? Porque nuestra vida, ¿verdad?, ya no está igual de sucia. ¡Aleluya! Hermano, desde que le entregamos nuestra vida al Señor, desde que fuimos lavados con la sangre de Jesucristo a través del bautismo en el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo nos limpió de toda mancha de pecado y nos ha santificado. Proceso número 1, Dios nos ha santificado a través del bautismo, nos ha justificado a través del bautismo. Por eso es importante que el hombre y la mujer sea bautizado o bautizada, porque si no está bautizada, no hay otro medio, no hay otra condición, no hay otro camino. El único que Dios ha establecido es el bautismo para el perdón de los pecados, para lavar sus pecados con la sangre de Jesucristo y así hacerlo parte de la iglesia, una iglesia santa, purificada, lavada con el agua mediante la palabra de Dios. Amén. Mediante la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, como iglesia de Cristo, una iglesia pura, una iglesia, ¿verdad?, o una célula de ese cuerpo de Cristo. Somos una célula, hermanos. Nosotros como iglesia, la iglesia de Cristo en todo el mundo, hermanos, nosotros somos una célula de esa iglesia, pero no tenemos que llegar a ser una célula de esas células que de momento tienen que morir, sino una célula que se sigue reproduciendo en una iglesia sana, en una iglesia santificada. Ese grupo de gente que nos reunimos en la iglesia, somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Somos parte de la iglesia de Cristo, hermano. Y este grupito de personas, aquí en nuestra iglesia local, debemos de mantenernos como una iglesia pura, limpia, sana, sin mancha, sin arruga. Entonces, hermano, yo quiero en esta hora llevarlo a la meditación, a la consagración, a la búsqueda de que usted logre ser esta iglesia. La iglesia que el Señor, hermano, compró. La iglesia que el Señor pagó. La iglesia que el Señor espera. Una iglesia pura, limpia, hermano, porque el Señor así la quiere. Porque un día, hermano, dice la palabra del Señor que nosotros debemos de mantenernos en esa santificación. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25, empieza, hermano, a decirnos en el texto que acabamos de leer, Efesios 5:5, habla y le dice al esposo en una comparativa. ¿Sabe qué es una comparativa? Que usted se compare en este punto simplemente, ¿no? Que se compare como el esposo que ama a la esposa. El esposo que se entrega por la esposa. No sé si usted lo capta, estimado hermano o hermana. El que usted ame a su esposa. Yo creo que esta pregunta ni se debe de preguntar, pero hay que preguntarla de momento. ¿Usted ama a su esposa? ¿Ama a su esposa o no la ama? Pregunto, varones, no contesten nada más. Yo se lo llevo de parte de Dios. Esposo, ¿ama a su esposa? Y si la ama, ¿qué tanto hace por ella?
Si usted ama a su esposa, ¿qué tanto hace por ella? Mire lo que Jesucristo hizo por su esposa. Jesucristo, dice la Biblia, que se entregó por ella. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta la muerte. Amén. No le importó el morir por salvar a su esposa por amor, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Porque estamos en la iglesia, que es la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo ama y que sigue amando, hermano. No dije que amó, sino que sigue amando y le demuestra su amor en una entrega. De la misma manera, hermano, tiene que ser, hermano, que usted ame a su esposa y se entregue por ella. Se entregue al trabajo por ella, se entregue, ¿verdad?, en las cosas que tiene que hacer en el hogar por ella, se entregue, hermano, en las cosas que tiene que hacer en su ministerio por ella. ¿Por qué? Porque nosotros, como cabeza de Cristo, como la cabeza de la familia, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y en esa entrega, hermano, Él busca que la iglesia se vaya purificando. Hermano, por eso es importante que nosotros estemos bien metidos con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nos conviene estar metidos con Dios, porque cuando nosotros nos metemos con Dios, Dios nos purifica. Él nos purifica. A veces nuestras fuerzas físicas son tan pocas, son tan mínimas que no lo vamos a lograr nunca la purificación. Pero el único que purifica es el fuego del Espíritu Santo. Amén. El fuego de Dios, el Espíritu de Dios. Dios espera, hermano, mirar una iglesia pura. Y que nosotros como varones, hermano, miremos estos puntos. Que Él se entregó por ella. Cuando nosotros miramos o leemos la pasión de Cristo, miramos, hermano, a Jesús bien apasionado por lograr que esa iglesia, ¿verdad?, esa novia sea conquistada, sea alcanzada. Y nosotros, hermano, en ese ejemplo que Jesús nos da a nosotros como varones, tenemos que nosotros que buscar también esa conquista de nuestra esposa todos los días, aunque ya estamos casados. Por eso muchos matrimonios fracasan, y me voy a salir un poquitito aquí por la necesidad. Por eso muchos matrimonios fracasan a veces, porque dejaron la conquista en el pasado. Y la conquista para nuestras esposas debe ser continua. Debemos continuamente, hermano. Hay quienes dicen, ya es mía, ya firmamos papeles, ya hicimos la ceremonia en la iglesia, ya hicimos la fiesta. Bueno, pues ya esta mujer ya es mía. Sí, ciertamente es tuya hasta que la muerte los separe, pero no por eso tienes que dejar de conquistarla todos los días. ¿Se da cuenta cómo nosotros, hermano, a veces descuidamos cosas en lo secular, en lo natural? Y si no hacemos las cosas que vemos, ¿cómo vamos a hacer lo que no vemos? Jesús dice en su palabra, si tú dices que me amas, pero no amas al que ves, no amas a los que ves, ¿cómo vas a amar a los que no ves? Refiriéndose a Él. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender que somos la iglesia de Cristo y que debemos de comportarnos como tal, como la esposa, ¿verdad? O como la novia, hermano, pero usted ya tiene que tomar una decisión de cambiar la vida, de hacer algo para que alcance, hermano, a lograrse esa purificación. Dios, hermano, en su palabra nos enseña tantas cosas, pero me sorprende, hermano, en mi corazón mirar cómo Dios, dice su palabra, se entregó por esa iglesia. Y varones, le animo en este día para que también aprovechemos esta palabra y también nosotros nos metamos, hermano, en esa entrega para nuestras esposas, aunque sean muy exigentes a veces en algunas áreas. Usted trate porque con quien vives con ella. A veces los esposos quieren quedar con los amigos bien, aunque con la esposa quede mal. A veces el esposo prefiere quedar bien con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Aunque con la esposa quede mal. Con los amigos o con los parientes. Prefiere quedar bien con los parientes que con la que vive, que es su esposa. Y la Biblia dice que nosotros con quien debemos de quedar bien, hermanos, es como Cristo nos enseñó, amando a nuestra esposa y entregándonos por ella.
Qué bonito ejemplo Dios nos da en cuestión a la purificación. Parte del proceso para la purificación es que usted como miembro del cuerpo de Cristo se entregue a su esposa. Porque cuando usted se entrega a su esposa, ¿verdad? Entonces la ley de la siembra y la cosecha dice que su esposa se entregará a usted en ese amor de pareja, ¿verdad? Así como hay gente que se entrega al trabajo con una pasión, ¿no le he visto ver a sus compañeros? Que se entregan al trabajo, y no digo que está mal, está bien, que se entreguen al trabajo, ¿verdad? Aman su trabajo, aman lo que hacen, hermano, pero, ¿por qué ama otras cosas y deja de amar a veces lo más importante? ¿Y qué es lo más importante? Las cosas espirituales. Las cosas de Dios son lo más importante en nuestra vida, porque todo comienza en lo espiritual y se refleja en lo moral. Usted está bien espiritualmente, moralmente va a estar bien, pero si usted no está bien espiritualmente, moralmente, va a actuar mal, va a andar mal. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque de lo que está lleno, de eso va a hablar. De lo que está lleno, de eso se va a comportar, de esa manera se va a conducir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que empezar el proceso de purificación y Dios nos va a ayudar, porque la intención de Dios primeramente es hacerla, hermano, una iglesia santa. ¿Qué es una iglesia santa, hermanos? Una iglesia santa es una iglesia que se aleja de las cosas que no son de Dios. Eso es una iglesia santa. Una iglesia que es una iglesia que se aparta, porque la palabra santificar o la palabra santo significa alejado de los vicios, alejado de la música del mundo, alejado de esto, alejado de aquello, alejado, eso significa ser santo. Cuando usted se aleja más del mundo, más santo se está convirtiendo para con Dios. Pero si usted no se aleja del mundo, entonces usted no tiene una vida pura delante de Dios. Espero que me capte. Entre usted más se relacione con el mundo, usted más se contaminará del mundo. Y entonces lo que adquirirá será el cochambre del mundo, la impureza del mundo. Por eso hay hermanos o hay personas, ¿verdad?, que batallan para dejar el arbolito de Navidad. Porque están tan metidos con el mundo que todavía batallan con eso. Amén, por así es. ¿Verdad? Yo a veces a mis hermanos, a veces con el amor de Cristo, y les digo, hermano, esto no le agrada a Dios, esto a Dios no le gusta. Ay, hermano, no sea tan exagerado. Miren, tan exagerado, un detalle que es importante, hermano, que nosotros no lo descuidemos. Es importante que nosotros nos mantengamos, hermano, con esa pureza delante del Señor. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia pura, hermano. Por eso esa es la intención. Tenemos, hermano, dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 7:1, dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Esa palabra temor, y agréguele, su significado es obediencia, para contemplar en él la obediencia a Dios. El apóstol Pablo, hermano, está hablándole a la iglesia de Corinto, una iglesia, hermano, que tenía, yo admiro esta iglesia porque tenía todos los dones. Tenía muchas cosas esta iglesia, pero también entre esas cosas tenía a personas que estaban contaminándose. Mire, esta iglesia, aunque era una iglesia muy bendecida de parte de Dios con talentos y dones, dice la Biblia que tenía ahí entre ellos, tenían a uno, lo menciono para que usted viera hasta dónde se habían de contaminado también ellos. Y lo voy a mencionar porque dice que el apóstol Pablo alguna vez los regaña, les llama la atención, le dice, porque tienes ahí a un joven que tiene por mujer a la esposa de su padre. Usted ya lo ha leído quizás. Fíjese una iglesia que tenía todo. Le dice, tienes ahí a un joven que tiene por mujer a la esposa de su padre. Fíjese hasta dónde llega el grado, hermano, de contaminarse.
¿Hasta dónde llega, hermano, la persona a caer cuando se descuida de las cosas de Dios? Por eso a veces me da pendiente, a veces en personas que sé que asisten a una iglesia, pero todavía andan en las cosas del mundo, actúan como los del mundo, para que mejor me entienda, actúan como los del mundo. Son groseros con la esposa. Y mire, hay gente que allá en los trabajos se oye, entre los varones, no, a mí mi vieja no me manda, así dicen algunos. Y son más mandilones que nada cuando llegan a la casa. Pero allá se quieren ver como los muy, ¿verdad? Machos, o como usted, ¿verdad? Como el macho men. Pero la verdad es que esa es una actuación de un mundano. Y el cristiano no debe de ser así. El cristiano tiene que tener otro comportamiento. Dice la Biblia que debemos de ser como iglesia pura, que tenemos que dar una luz que alumbre al mundo. Tenemos que dar una luz que alumbre al mundo. Y por eso el apóstol Pablo se ve la necesidad de decir, es necesario limpiar tu vida, quita las impurezas. Ahora, hermano, ¿quién las va a quitar? ¿Quién las va a quitar? Hay gente que dice, ay, pastor, yo quiero que Dios me quite el vicio del cigarro. Así me han dicho. Y yo una vez dije a una persona, ¿y tú qué esperas? ¿Que venga Dios y te quite el cigarro de la boca? No, eso no lo va a hacer. Eres tú el que tienes que tomar el valor de decir, si quiero estar bien con Dios y ya pertenezco a la iglesia de Cristo, por eso, pues, yo hermano, creo ciertamente que la doctrina de que una vez salvo, siempre salvo, es mentira del diablo, es un engaño del diablo. Porque muchos de esos que les han dicho esa doctrina, que una vez eres salvo, siempre salvo, hermano, yo los he mirado. Haciendo cosas que ni en el mundo se mencionan, o haciendo cosas que en el mundo se hacen. ¿Por qué? Porque los han engañado, que una vez que eres salvo, dale rienda suelta, como quiera ya eres salvo, y eso es mentira. Es una mentira del diablo. El apóstol Pablo le dice que debe de purificarnos todo lo que contamina el cuerpo, y no nomás el cuerpo, lo que contamina el espíritu. Para que aprendamos a tener obediencia a la obra, a la obediencia a Dios y a la obra, mire, a la obra de nuestra santificación. Esa palabra obra, grábesela en la mente, significa que Dios estará trabajando en la obra de nuestra santificación. Él estará trabajando continuamente para que el que roba, diga conmigo, que el que roba, no robe, ya no robe. A ver, el que robe, ya no robe. El que robaba, ya no robe. Porque hay hermanos que roban. A ver, ¿habrá hermanos que roban? Le pregunto yo a usted. ¿Habrá o no habrá? Amén, pastor. Claro. Sí hay hermanos que roban. ¿Verdad? Sí hay hermanos que roban. No todos. ¿Verdad? Como dijo el de Nayarit, no todos, porque no son muchos, pero, ¿verdad? Pero hay algunos que, a ver, ahora, robar no más significa robar, extraer dinero. La Biblia dice que el que hurta, ¿verdad? No hurte más. Pero hay gente que puede robar la felicidad de alguien, puede robarle la paz a alguien. ¿A quién le han robado la paz? ¿A quién le ha robado la armonía? ¿A quién le han robado algo que no tiene que ver necesariamente con dinero? Porque hay cosas que son más dolorosas, que cuestan más y no se compran con dinero. Pero el Señor dice que debemos, hermanos, de estar en el proceso de la santificación donde Dios está obrando. Por eso, hermano, nuestra vida debe de ir cambiando continuamente. Voy a decir una cosa, yo siempre fui amante de la música. Siempre me gustaba la música y todavía me gusta la música. Pero le voy a decir una cosa, me ha costado mucho en limpiar la música. Y a veces mi esposa me platica, ¿verdad? Oscar, analiza esto, hace esto. Porque no que oigo música del mundo, no, tampoco no llego a ese extremo.
Pero uno como músico, bueno, en ese aspecto hay sonidos que le llaman la atención, hay tonos que le llaman la atención, hay cositas que lo traen en el oído musical y le prestan atención muchas cosas en esa área. Y yo le digo a mi esposa, tengo que luchar con esto y tengo que vencer en esto. No digo que estoy oyendo música mundana, no va a pensar que, oye, el pastor, no. Pero sí, tenemos cada uno de nosotros luchas, hermanos, todos los días que debemos llegar. Hay unos que su problema no es la música, pero hay otros que sí, hay otros que su problema puede ser otro. Y todos tenemos siempre un clavo, todos tenemos por ahí algo que de momento, ¿verdad?, nos llama la atención. Por eso, hermanos, tenemos que estar contemplando el proceso de la obra de nuestra pureza. Dios nos quiere purificar, pero nos da el Espíritu Santo. Por eso es importante el Espíritu Santo para poder vencer la tentación. Para poder vencer la tentación. Quizás no tenga usted ya la tentación del cigarro y el alcohol, pero quizás ahorita en el modernismo, hermano, en este siglo XXI, hermano, gente que está esclavizada, atada al celular. Atada y esclavizada. El otro día nos quedamos sin internet en la casa, y no porque no pagamos el internet, sino que por alguna razón no hubo internet en la casa. Se fue el internet por unas horas, hermano. Y yo andaba, hermano, más desesperado. Ay, que mi esposa, cálmate, ahorita viene el internet. No, yo abría la ventana a ver si estaban los de la internet allá afuera moviendo algún cable, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Porque no había internet, hermano. Y no porque lo uso para algo malo, claro que no. Pero ya nos acostumbramos, fíjese. Yo estoy usando el internet para mi trabajo, uso el internet para muchas cosas, para las predicaciones, para las enseñanzas, pero con que ya no haya internet, hermano, oiga. Y eso nos da a entender que ya dependemos de otras cosas ahora. Y que a veces eso nos puede causar un mal. Mi esposa dice, antes no había internet. Yo puedo vivir sin internet, tú, pero yo no. Yo no puedo, ahora sí que yo batallo. Ahora, hay gente que también batalla para cuando no tiene el teléfono en la mano. No tiene el teléfono en la mano y siente que algo le falta. ¿A quién les ha pasado así? No tiene el teléfono y siente como que está de edad desmembrado. Algo me hace falta, algo tengo. Necesito tener el teléfono. ¿Verdad? Y ahora, hermano, tenemos que mirar que ahora el diablo usa esas cosas para contaminar a los cristianos. Porque el cristiano tiene libre albedrío, pero también tiene, hermano, muchas tentaciones en ese aparato. Muchas trampas del enemigo allí hay constantemente. Si yo le platicara, hermano, cuántos matrimonios se han visto afectados por tener internet. O por tener un celular, por tener Facebook y no saber usar, o por tener una plataforma cualquiera y no saber usar. Problemas en los matrimonios, celos, rencillas, gritos, envidias y ofensas. Y lo más feo es que a veces los que son del pueblo de Cristo se andan diciendo de cosas. En algunos lugares ni parecen cristianos. Eso quiere decir que ese pueblo está contaminado, hermano. Y yo por eso, hoy de parte del Señor, siento en mi corazón decirle, tengamos cuidado y dejemos que el proceso, la obra de Cristo en nuestra purificación se vaya dando día con día. Cualquier cosa que usted sienta, porque uno siente, hermano. Mire, algo así como cuando a alguien lo hacen enojar. Y entonces usted está que revienta, está que explota. Y si usted no se sabe controlar, va a hablar palabrotas. No va a hablar lenguas, va a hablar palabrotas. Va a ofender y va a maltratar. Y entonces el diablo dice, qué bueno, a eso quiero. ¿Por qué? Porque eso contamina, eso daña, no nada más a las otras personas, sino a usted. Ese que se está dañando es usted. Es usted el primero que se afecta cuando no sabe controlar la ira. Es usted el que primero se afecta cuando no sabe controlar una emoción. Y deja que salga, que reluzca, que yo soy un González. Que se note que yo soy Aro.
Que se note que yo soy Martínez o como se llamen. Que se note que no, yo no voy a dejar que pisotee mi apellido. No, hermano. Nosotros tenemos que trabajar en esa purificación. Porque es la obra que Dios está haciendo con nosotros como iglesia. Para ser una iglesia pura. No impura, una iglesia pura. Porque a la iglesia impura Dios no la va a recibir. Dios quiere una iglesia pura. Y esa iglesia pura nosotros tenemos que saber que somos nosotros, una vez más lo recalco, pero que ustedes están en el proceso de la purificación. Ahora, dice la palabra del Señor, ¿cómo se purifica el hombre? Una manera de cómo purifica el hombre. Ya dijimos que una es el Espíritu Santo. Pero una de las cosas como entra el proceso de la purificación en nosotros es esta también. En el libro de los Salmos 119, del versículo 9 y 10, la palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera: ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? Siguiendo tus enseñanzas. Dios mío, yo te busco de todo corazón, no me dejes desviar de tus mandamientos. El libro de Reina Valera dice, la Reina Valera dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Se da cuenta, hermano, que nosotros tenemos las herramientas que Dios nos ha dado para la purificación? Pero a veces nosotros no queremos leer la Biblia. Esa es una realidad. Yo sé y me puedo imaginar que hay hermanos, probablemente en todo el mundo terráqueo, y si vieron a la luna también por allá un astronauta, que sea cristiano, no abre la Biblia en todo el día. Pero si abre el Facebook, pero si abre, ¿verdad?, el Instagram o el Twitter. Si abre otras cosas, pero la Biblia, no, hermano. Sino que la Biblia dice que el joven, hermano, debe de limpiar su camino con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios muchas veces nos va a revelar cómo andamos de mal. ¿No le ha pasado a usted, hermano? A veces a mí me ha pasado que abro la Biblia y estando estudiando, no que la abro así y a ver qué leo, no. No soy como el hermano que dijo, a ver qué me dice el Señor el día de hoy, y abría la Biblia y le ponía, y encontraba ahí algo, y Dios me está... No, yo me imagino que en ese estudiar la palabra de Dios, hermano, usted se da cuenta de cómo Dios quiere que purifique su vida. ¿Cuántos van a abrir su Biblia todos los días ya, hermanos? ¿Verdad? Abra su Biblia todos los días. Ábrala. Si no la quiere abrir, yo le recomiendo algo. Baje una aplicación del celular, de las Biblias, y que le mande, hay unos programas que le mandan un versículo todos los días. Cuando menos, deje que el celular le hable a usted por medio del recordatorio, ¿no? El texto de hoy es, y usted lo lee, medita en él todo el día. Pero aunque de todos yo le recomiendo abra su Biblia. Pero si ya es un flojonazo, ¿verdad?, de ti, ya no quiere, ay, que el celular me diga. Ay, cuando menos que me recuerde el celular un texto. Háblame, Señor, ¿verdad?, a través del celular. Cuando menos ya. Es que la gente le hace más caso al celular que a la Biblia. Entonces, hermano, yo le quiero animar en el amor de Cristo, en ese proceso de purificación, como dice esta palabra. ¿Cómo puede el joven llevar una vida pura, limpia delante del Señor? Como dice la palabra, escudriñando.